Buenas noches. Los muchachitos en su juventud llevándonos a adorar a Dios. Qué bonito es ver a los jóvenes a participar, ¿verdad? No nada más los que estamos viejitos, sino también ellos. Es que le damos gracias a Dios. Mira nomás esta muñequita con mi agüita de todos los miércoles. Muchas gracias, hijita. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando al tema 2 del rey David, ¿verdad? Estamos estudiando este personaje, el rey David. Y no sé, pero una de las cosas en particular con respecto al rey David, cuando escuchamos hablar acerca de él, viene a nuestra mente siempre Goliat. Y de alguna manera nos vamos a brincar por hoy ese tema, pues no diría trillado, porque trillado puede tener una connotación negativa, pero tan conocido, diríamos. Pero ¿qué otra cosa pudiera llamarnos la atención cuando pensamos en David, si hacemos a un lado a Goliat? Y yo no sé tú, pero luego viene a mi mente salmos, cantos, música, alabanza. Viene a mi mente, ¿verdad? Cada vez que de alguna manera pienso en David, cuando lo hago a un lado de Goliat, cuando lo hago a un lado de su relación con Betsabé, de su habilidad para luchar como caudillo, como guerrero. Y de alguna manera la música en general tiene una característica, tiene una cualidad. La música nos puede conducir, es más, tristemente con la música se puede manipular. Qué triste es ver un grupo de alabanza o una alabanza en particular que en lugar de estar llevándonos a la adoración nos está manipulando las emociones. Creo que inclusive es relativamente fácil manipular usando la música y debemos ser muy precavidos de no caer en eso. Y es precisamente, independientemente de cuáles sean tus preferencias musicales, porque yo sé que las preferencias, el gusto musical tuyo es muy diferente del mío, mucho tiene que ver la generación, ¿verdad? Yo crecí en la época de los hippies, en la época de Beatles, de Rolling Stones, bueno, ya ni sigo diciendo porque va a querer ir a comprar los discos, ¿verdad? Pero es un estilo musical más, diríamos, rockero que otra cosa, porque era la música de aquel entonces. Y a lo mejor habrá generaciones modernas que digan: no, pastor, esa música está horrible, ¿qué le encuentra? Inclusive se ha venido distorsionando. Yo puedo ver la letra de las canciones que yo cantaba en mi adolescencia y juventud, y el día de hoy la letra de la música de hoy pues parece herejía, no herejía, groserías, así como clasificación para adultos, ¿verdad? Porque dicen tantas cosas. Yo recuerdo que la letra de la música en mi tiempo verdaderamente era inocente. Era así, o sea, verdaderamente hablaban del amor, y hablaban del amor, de una emoción, no de una pasión, un deseo, acá, no sé. Pero hay algo en la música que nos mueve el corazón. La música tiene esa habilidad, en este caso, de ministrarnos. Y la música no es nada nuevo. En la Biblia podemos darnos cuenta que precisamente inclusive nos habla en Génesis 4:21 nos dice que hubo un hombre Jubal que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Podríamos decir que es el padre de la música a nivel universal, porque es la primera mención que se hace. Si nos metemos un poco a la Biblia, nos daremos cuenta también que aún antes de la creación estaba Lucifer como uno de los ángeles de Dios, y él estaba a cargo precisamente de la alabanza. Y podemos entrar en todo eso. Yo no quiero hablar de él porque no quiero exaltarlo, pero me refiero a la música. No es idea de unos cuantos, no fue de Beethoven ni de Mozart ni de Chopin, por más bonita música que tienen o tuvieron ellos, pero de ellos no surgió en el corazón de Dios.
En el cielo hay alabanza, hay adoración, hay cántico continuo. Y tenemos que comprender eso. Es más, creo yo que cada vez que estamos nosotros practicando adorar a Dios aquí en la tierra, es como estar ensayando para cuando estemos en su presencia, que podremos alabarle con más libertad. Y en la misma Biblia los salmos en realidad nosotros los leemos como parte de la Biblia, pero son cánticos, es la letra de los cantos. Cada salmo tenía música, no era leído así hablado, era cantado. Todos los salmos, y más de la mitad de los 150 salmos que tenemos en la Biblia, más de la mitad fueron escritos por David. Es que nos damos cuenta que un David tenía una característica, una habilidad, era un adorador. Un adorador, porque pudiéramos pensar, ¿por qué Dios habla que David tenía, como dice, un varón conforme a mi corazón? ¿Qué habrá habido en la vida de David o en las emociones de David o características de David que mereciera ese calificativo? Porque Dios no calificó a nadie más con ese calificativo. Así como de Abraham dijo mi amigo, a nadie más le dijo amigo. Aunque ya Jesucristo en el Nuevo Testamento le dijo a sus discípulos, pero me estoy refiriendo en la historia de la Biblia. Y nos damos cuenta que esta era una característica, y es interesante descubrir y relacionar que ciertos salmos, ¿sí?, están conectados con circunstancias, con acontecimientos, con momentos de experiencia que David tenía. Inclusive algunos expertos se han dado a la tarea de decir, el Salmo 40 fue escrito por David en tal momento. Y algunos salmos, usted puede darse cuenta que dice, Salmo de David que fue escrito cuando Saúl lo perseguía. Hay algunos que ya están claramente identificados, pero lo que es importante darnos cuenta es que esta expresión musical en el corazón de David surgía de circunstancias. Y qué importante es, y aquí empezamos a comprender una realidad, qué importante es darnos cuenta que necesitamos ser recordados, que tenemos a un Dios todopoderoso a nuestro alcance en medio de todas nuestras circunstancias, tanto las bonitas como las desagradables. Y esto es, creo que, lo que practicaba de alguna manera David. Y hablando de todo esto, ¿cómo se dio? Después de que Samuel ungió a David con aceite, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Que viene Samuel a la casa de la familia de David con instrucciones de Dios para ungir al que sería el próximo rey después de Saúl. ¿Recuerdan eso? Y llega con Isaí, el papá ahí de la familia, y de alguna forma, ¿se acuerda que empieza a hacer el recorrido? ¿Sí? El recorrido para llegar a David, ¿sí? Y aún después de esta unción encontramos cosas alarmantes, cosas perturbantes, en particular acerca de Saúl. Y el primer tema que quiero tocar, porque quiero aprovechar, al haber leído este versículo, vino a mi mente la necesidad de transmitir una enseñanza doctrinal que debe quedar bien clara en todos los que somos de San Pablo. Y me voy a referir, que se vaya usted a 1 de Samuel en el capítulo 16. 1 de Samuel 16, versículo 14 y 15. 1 de Samuel 16, versículo 14 y 15. Y mira lo que dice, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, empecemos a notar lo que es muy importante. Espíritu de Jehová, espíritu va con mayúscula. Cada vez que en la Biblia encontramos la palabra espíritu, seguro está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no está hablando de nuestro espíritu. Y aquí está muy obvio porque dice que es el Espíritu de Jehová, y lo vemos congruente, tiene mayúscula. Se apartó de Saúl. Y dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo, ¿sí? Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora, aquí es donde le digo que quiero hacer una pausa. Porque hay algunos cristianos, o muchos cristianos, viven temerosos, preocupados de que el Espíritu Santo sea removido. De si tengo el Espíritu Santo y si me porto mal, Dios me lo va a quitar. Y no solo eso, sino aquí habla de un espíritu malo. Un espíritu malo, dice que de parte de Dios lo atormentaba, al grado que los criados, los sirvientes del palacio, se daban cuenta y le dicen lo mismo: te atormenta. Sí, te atormenta. Y inclusive, ¿se acuerdan con Sansón?
Ahí puede verlo en Jueces 16:20. Cuando está Sansón recostadito ahí en el regazo de Dalila, y Dalila, ay, si tú me amas, me vas a decir cuál es el secreto de tu fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o ya se le olvidó? Y dice, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón debería decir dicho, ¿verdad? Los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero mire lo que dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oiga, si solo leemos así es como para dar miedo, decir, híjole, no voy a hacer nada, no voy a voltear para ningún lado, no voy a hablar fuerte, voy a hablar quedito, no vaya a ser que Dios me quite su espíritu. Inclusive el mismo salmista, el mismo David en el Salmo 51, en el versículo 11, está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces puede equivocadamente llevarnos a creer que de repente nos quedemos totalmente desamparados sin el Espíritu Santo. Muchos o algunos cristianos viven en miedo, temerosos que si hacen algo mal Dios los va a castigar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Porque este es un tema doctrinal de mucha importancia, no podemos descuidarlo en ningún momento. Y debemos observar con mucho detenimiento una gran realidad. Antes que el espíritu malo atormentara a Saúl, el Espíritu de Dios había sido retirado. Este es un principio fundamental. No dice que estaban los dos, el espíritu que le atormentaba y el Espíritu de Dios. Esta es una primera verdad que desde el Antiguo Testamento podemos observar. Y no debemos perder de vista. Antes de que el espíritu malo lo atormentara, el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. No hay coexistencia. No pueden habitar en nosotros, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que antes de Pentecostés, antes del acontecimiento de Hechos 2, el Espíritu Santo nunca llegaba sobre una persona y permanecía eternamente. Antes de Pentecostés eso nunca sucedía. Dicen los expertos que salvo David y Juan el Bautista, ahí sí se dio la excepción. Pero la generalidad es que el Espíritu Santo venía sobre una persona, tomaba control, impulsaba a la persona para decir o hacer, cumplir una misión que tenía asignada, y una vez cumplido el Espíritu Santo se quitaba de ahí. No porque se portara mal, sino entraba a habilitar en forma provisional, como para habilitarlo para esa misión, y se retiraba. Y lo vemos una y otra vez. Una vez que se cumplía la misión, el Espíritu Santo se quitaba, y si se requería, regresaba de nueva cuenta. Aún vemos a un Saúl que fue investido del Espíritu Santo y andaba profetizando, pero ya después ya no. Podemos explicarnos entonces por qué de alguna forma le pasó lo que le pasó, y aquí dice el Espíritu de Dios le fue quitado, ¿sí? La Biblia nunca nos dice que debemos buscar ser bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nos habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo. La orden que nos da la Biblia es la llenura. No nos dice reciban o sean, no sé, de alguna manera bautizados con el Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento que creímos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. En el momento que tú y yo decimos, Cristo, yo creo en ti, que tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ven a mi vida, perdona mis pecados, gracias por la salvación, por la vida eterna. En ese momento soy bautizado con el Espíritu Santo. No siempre lo sabemos, no siempre lo creemos. Entonces a veces sí necesitamos que alguien nos lo recuerde, y entonces por eso podemos ver en algún momento dentro de la iglesia donde, imagínense que ahorita fuera un sermón esto, y yo podría decir, ¿sabes qué? Si tú tienes a Cristo en tu corazón y no has sentido o no has creído o no has practicado la realidad de que fuiste bautizado, ¿por qué no pasas ahorita? No porque en este momento vayas a ser bautizado, sino vas a apropiarte de lo que ya te fue dado. No sé si me doy a entender. Entonces es no sé, de fundamental importancia que tomemos en consideración esto. Efesios 4:30 nos dice que fuimos sellados para el día de la redención, y ese sello es el Espíritu Santo. Ese sello es ese. Y cuando Dios nos llame en su presencia, mientras tanto estamos sellados, es para siempre. Si tú has dado este paso de fe creyendo en Jesucristo, tú recibiste el Espíritu Santo y ahí está en ti. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 14:16.
Dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es importante definir que para nosotros otro es así: no, yo quiero otro. ¿Te gusta este? No, yo quisiera otro. La palabra otro en el hebreo es aleos y significa otro de la misma especie, idéntico a. No es otro diferente. Es que otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por si no hemos entendido, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Se fija? Pero vosotros, tú y yo, mi hermano, le conocéis porque mora, dice, con vosotros, ¿sí? Y dice, y estará en vosotros. O sea, va a estar porque todavía Cristo no había resucitado en este instante para ellos. Inclusive nos regresamos en Juan, en el capítulo 7, Juan 7, en el versículo 37 en adelante. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que explica aquí, versículo 39. Esto dijo del Espíritu con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy Jesucristo ya fue glorificado. Y por eso él decía: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no les envío el Espíritu Santo. Cuando me vaya lo voy a enviar. Ya se fue, ya está allá, ya lo envió. Y ahora precisamente dice: habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen. ¿Se fija? En el momento de creer hemos recibido a Jesucristo. Y por eso la Biblia nos dice una y otra vez que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Óigame, mora. Ahí mismo en Primera de Corintios, pero el capítulo 6, versículo 19. Y pregunta Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es una pregunta retórica, o sea, está diciendo que no te das cuenta de esta realidad. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, nos está hablando de la unión desigual. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay? Mire lo que dice: entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros, o sea, tú y yo, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces debemos entender, en nosotros el Espíritu Santo llegó para quedarse. Y si está el Espíritu Santo en nosotros, nadie más puede estar ahí. No, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Un cristiano no puede ser así. Puede ser atacado, puede ser atormentado, puede ser engañado, puede ser así como que crea, pero no puede habitar en nosotros. Para el cristiano no hay liberación, o sea, de echar fuera demonios. El enemigo es tan sagaz que puede imitar lo que parece ser una posesión. Pero por eso es importante que tú y yo como cristianos sepamos: tienes a Cristo en tu corazón, entonces el Espíritu Santo está ahí. Y si está el Espíritu Santo, no hay comunión con ninguna otra cosa, no puede haber otra cosa dentro de ti. Es que posesión ya no la hay. Necesitamos caminar con esta certeza.
con esta seguridad, porque es más, esto me permite no solo vivir una vida con certeza, con seguridad en mi caminar, sino también cuando enfrente circunstancias. Si conozco personas que cuando se manifiesta un espíritu demoníaco en una persona salen corriendo, tienen miedo que se les brinque. No te va a brincar. Está bien que no quieras involucrarte en esto si no es tu don, lo entiendo, adelante, pero no es porque tengas miedo, es que mejor déjame quitarme, no vaya a ser que se brinque para acá. No se va a brincar nada. Necesita esto quedar bien claro. El Espíritu Santo mora en ti y Él ocupa todo. No hay espacio. Es más, nos decía el pastor Abel el domingo, no es condominio para que tengas un departamento para el Espíritu Santo y el departamentito, la casa chica para el Satanás. No. Sí, esto es muy importante. Y fue hasta que el Espíritu de Dios fue retirado de Saúl que se pudo entonces dar un espíritu que lo atormentara. ¿Qué le pasó a Saúl? Quedó vacío en el momento que el Espíritu Santo se fue. Quedó vacío. No sé, inclusive nadie sabe por qué es que Dios lo envía, porque así dice de parte de Dios. Para mí, no sé. Yo lo visualizo como Dios molesto en contra de Saúl por su desobediencia. Lo único que hace es decir, ¿sabes qué? Te había dado el Espíritu para que tuvieras una habilidad, te lo voy a quitar. O sea, la habilidad que requerías para una misión ya se cumplió, te lo retiro. Fue todo. Ahora como que queda una especie de hueco para que cualquier otra cosa pudiera ocupar ese vacío. Pudiera ocupar. Eso de que vino sobre, un espíritu vino. Estaba viendo la palabra hebrea tratando de comprender mejor todo esto. Hay una palabra que se llama en hebreo Ba'at. Y Ba'at significa venir sobre o caer sobre, agitar, sobrecoger, sobresaltar, atemorizarse, ser sobrecogido por un terror repentino, atormentar, turbar, aterrar. Esa misma palabra la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Inclusive hay una palabra que utilizan como horrible. El Job lo utiliza como algo horrible, lo haga horrible. Y eso era el mal de Saúl, que era tan visible en la vida de Saúl que los que lo rodeaban, ¿sí?, todos se daban cuenta que necesitaba una solución. Es que regresando a 1 Samuel 16, versículo 16, dejando bien claro entonces que los cristianos no podemos ser poseídos por ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo. Y hemos aprendido aquí en nuestros temas de doctrina básica que entonces nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y aprovecho el paréntesis. ¿Se acuerda que hemos dicho qué significa llenura? El problema está que con la palabra llenura tú y yo la interpretamos como cuando vamos a cargar gasolina. Está vacío el tanque de la gasolina del carro, y ¿qué le decimos a la rendichica? Llénelo. ¿Sí? Llénelo. Y así creemos, o sea, Dios, lléname. Ese no es el concepto de llenura del Nuevo Testamento. Ser llenos del Espíritu Santo es todo lo contrario. ¿Qué tanto de ti tiene el Espíritu Santo? Fíjate bien. No qué tanto tienes tú del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ni modo que, Dios, ¿me das otro litro de Espíritu Santo? O una rebanadita más, porque ya ahí voy avanzando. El Espíritu Santo es uno. Y está en ti, punto. El problema, el asunto, el meollo de todo es qué tanto ese espíritu completo que está en ti, qué tanto tiene de ti. Esa es la llenura. Entonces soy lleno cuando le digo, esta área de mi vida, Dios, te la entrego. Eso es una llenura. ¿Qué tanto de mí tiene el Espíritu Santo? ¿Sí está claro este concepto de llenura? Para que no. Pero regresando entonces, 1 Samuel 16. Está el siervo recomendándole a Saúl, dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. ¿Qué tiene que ver el arpa con el Espíritu? Y aquí empezamos a darnos cuenta. Podrás comprender por qué alabamos y adoramos en nuestras reuniones. Porque hay algo que sucede, permitimos en lo espiritual que el Espíritu nos ministre.
Y ellos están comprendiendo que algo sucede. Claro está que había muchos antecedentes de la cultura y lo que usted quiera, pero dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. ¿Sí? Y digo, podemos ver, los registros arqueológicos nos demuestran que en la antigüedad eso creían, que la música aliviaba las pasiones, sanaba enfermedades mentales, apaciguaba a las multitudes. Sabían bien que se podía con la música manipular. Pero si nos vamos a lo espiritual, ¿sí? Y es interesante ver cómo en este punto Dios, fíjate bien, a mí me sorprende cómo se mueve Dios. A veces queremos que Dios no se mueva de una manera, no, ¿cómo pudiera decir? Como es tan extraordinario que esperamos que todo lo maneje como así extraordinario. Pero Dios también utiliza lo sencillo de nuestro entorno para moverse. Porque me sorprende ver cómo Dios usa la creencia antigua de la música para traer alivio a Saúl. Lo utiliza para conectar las dos vidas que tienen que ser conectadas, David y Saúl. Esto me deja con la boca abierta. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Como que encontramos aquí una especie de currículum de David. Dice, fíjese nada más cómo sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y por si fuera poco, es hermoso. ¿Se acuerda que ya lo habíamos visto? Pero lo mejor de todo, dice que Dios estaba con él. Qué bonita descripción. Qué bonita descripción. Ahora podríamos decir, ¿por qué no nos dice lo malo de David? ¿Que David sería perfecto? No. El otro día estaba escuchando, por cierto, si usted va a hacer un currículum o una entrevista de trabajo, estaba viendo un documental que precisamente hablaba de cómo hicieron un experimento. Entonces llegaba a dos personas bajo las mismas condiciones, inclusive eran gemelos y gemelas, y tenían que decir lo mismo. Nada más la diferencia era una de las personas candidatos tenía que decir primero sus defectos y luego sus virtudes, y la otra tenía que decir primero sus virtudes y luego sus defectos. Y se encontraron con que cada vez que la persona empezaba diciendo, por ejemplo, pues es que yo soy muy flojo, no me gusta mucho trabajar, pero fíjese que tengo esto y esto, casi nunca lo contrataban. En cambio, la persona que hablaba de sus habilidades primero y al último dejaba sus defectos, era contratado casi de inmediato. Encontraron ese parámetro. Así es como creo yo, de alguna manera ahorita nos están introduciendo a David. Después vamos a ver muchas cosas feitas de David. Ahorita no es el momento. Ahorita estamos en la entrevista de trabajo de David. Vamos escuchando lo bueno. Sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Dios está con él. ¿Qué más quieres? ¿Cómo te quedó el ojo? Nunca minimices ni menosprecies tu pasado. Aquí pudiera ser, nos empezamos a dar cuenta ciertas características que debemos tener los adoradores. Y no nomás los adoradores en los grupos, sino también como cristianos. Pero nos habla bien como una característica de aquellos que tenemos, que tienen la responsabilidad de estar llevando al pueblo a la adoración. Ahora, Dios puede usar tu pasado en forma increíble. Aún tu pasado feo, aún los aspectos desagradables, y nunca sabrás si algo que te sucedió en el pasado sea lo que Dios utilice para abrirte las puertas hacia el futuro. Porque eso fue exactamente lo que le sucedió a David. David estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Él estaba cantando a Dios alabanzas con su arpa, cuidando ovejas. Ni siquiera David había conocido al rey Saúl, para nada. Y Dios acomoda las cosas de tal manera que acomoda todo para un encuentro entre David y Saúl. ¿Y cómo le hace? A través de una de las tantas habilidades de David, la música. ¡Qué increíble!
Qué increíble. Yo ¿sabes cómo me imagino a David? Que si a lo mejor tuviera que presentarse en un currículum, yo pienso que a lo mejor nunca pondría que sabía tocar el arpa. Me lo imagino diciendo: yo sé cuidar ovejas y soy muy fiel y sé manejar la onda con unas piedras, y vienen los leones y me los ejecuto, y ¿verdad? Los osos también. Pero no creo que dijera: ay, por cierto, toco la guitarra, ¿no? O sea, y canto bonito. No sé si me doy a entender. Ese rasgo de David, que a lo mejor David no lo veía como una cualidad, sino como un disfrute. ¿Cómo puedo alabar a Dios? Se la pasaba alabando a Dios. Así me imagino a su papá cuando le dijo Samuel: ¿no tienes más hijos? Sí, por ahí tengo uno que medio loquillo, porque se la pasa cante y cante, medio loco, como que habla solo, no sé. ¿Se puede imaginar algo que a lo mejor había sido criticado? Ay, David, ya estás tarareando otra canción, pues. Y Dios usa eso precisamente, esa habilidad, esas circunstancias, ese momento, para hacer la conexión que se requería en la vida de David, preparando el futuro en su vida. Y David entonces es llamado al palacio. Versículo 19. Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas, que no haya falla, el que no quieres tú. ¿Sí? Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. ¿Será que soy de Monterrey? Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. No se me llama mucho la atención que, a pesar de que David había sido ungido, porque ya había sido ungido por rey, ya lo leímos, ¿verdad? Su papá, después de fíjese nada más, otra vez vino Samuel, ¿se acuerdan? Que dijo: no, este no es. ¿Y qué le dijo Dios? Samuel, no te fijes en lo que tú estás viendo, porque yo no veo lo que tú ves, yo veo el corazón, tú ves lo de afuera. ¿Se acuerdan? Isaí, ¿tienes otro hijo? Pues sí, tengo un loquito que está allá en las ovejas, tráemelo para acá. Y lo ungen, ¿sí? ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? ¿Qué harías tú si fueras el papá, el hermano, el amigo? Para las mujeres, si fueras la esposa de una persona como David y ves que lo ungieron como rey. ¿Sabe qué hizo el papá de David? Bueno, hijo, lávate la cara para que se te caiga el aceite que te echaron y vete a cuidar las ovejas. Órale, vámonos, sígale. David regresó a cuidar ovejas. A veces es necesario que comprendamos esto. Nos ha sido dado una unción de parte de Dios para realizar nuestro compromiso, nuestro propósito, nuestra misión, pero debemos actuar con humildad. Yo no veo a un David diciendo: espérame, papá, estás hablando con el próximo, mire tus palabras, papá, porque nomás donde me pongan rey verás. A ver, hermanitos, cuidado, a ver, voléame los zapatos, por favor. ¿Sí? Hazme de comer. No, se regresó y lo regresaron a donde precisamente tenía que estar, ¿sí? Y ahí va entonces David camino al palacio. Nos habla de un hombre humilde. ¿Te imaginas? Pero a la vez, qué increíble. A mí me sorprende cómo se mueve Dios, porque David ni se imagina que está en realidad entrando a un campo de entrenamiento avanzado. Yo no sé, yo quiero imaginarme, ¿qué iría pensando David? Va caminando, ahí va con el burrito y la comida para el rey. He dicho: uy, ya se me va a hacer. Me habían ungido como rey, yo estaba con los pastorcitos y ahora voy al palacio. A lo mejor empezó con su humildad y su sencillez, pero yo creo que empezó a acariciar así: ay, entonces yo soy el sucesor. No creo que estuviera pensando: voy a matar a Saúl para seguir yo, pero sí me imagino que a lo mejor traía algo. Pero lo que menos se imaginaba David es que en realidad Dios lo estaba metiendo a un campo de entrenamiento avanzado. Ya había sido entrenado, ¿sí? A lo mejor pensaba que tenía alguna habilidad fuera de lo normal como para que le hubieran llamado. Yo no sé, a lo mejor me dijeron: ve con el rey, ahí voy. Si se han de haber dado cuenta que qué bárbaro, soy de lo mejor para cuidar ovejas, y no sé, a lo mejor va preocupado pensando de qué se enterarían para que me estén llamando. Nunca se imaginó que se trataba de sus habilidades musicales. Inclusive al llegar nunca le dice al rey: rey, aquí vengo, yo soy tu reemplazo, porque has de saber que Samuel me ungió, es que veme enseñando cómo se toma el reino para que cuando a mí me toque, tú y yo esté entrenado, ¿no? No lo vemos envidioso, no lo vemos ambicioso por el trono. Había sido ungido y estaba permitiendo que Dios fuera quien abriera las puertas. No se fue al palacio, se fue a
cuidar ovejas y es Dios quien lo está moviendo. Y esa es la condición para ministrar a través de la alabanza: humildad, reconocer que es Dios quien está obrando en nosotros. Que no olvidemos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y mire, y él lo amó mucho. Yo me imagino un David que tenía cierta carisma, caía bien, y le hizo su paje de armas. Fíjese nada más. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Estuvo delante de Saúl, en pocas palabras, atendiéndole, sirviéndole. David sabía que esa era su función y su responsabilidad ahora, y halló gracia. Vamos a ir viendo cómo en la vida de David era una persona agraciada. La gente lo veía con buenos ojos. Versículo 23, estoy en 1 Samuel 16. Y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, acuérdese, ya no estaba el espíritu de Dios en Saúl. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren nada más. Podemos darnos cuenta de lo que implica la alabanza y la adoración, el canto, la música a Dios. Estoy sorprendido, la verdad, digo, nada extraño porque la verdad que ya lo sabemos, pero estaba viendo las noticias de todas las celebraciones que han estado haciendo del famosísimo Juanga que falleció. Y algo que me llamaba mucho la atención es que los veía ahí al público, a la población, al pueblo, y ellos están con sus manos haciendo así, y luego con unos pañuelos, otros llorando, otros aplaudiendo y otros danzando. Y yo digo, entonces, ¿por qué nos critican a los cristianos si nosotros tenemos verdaderamente a quién adorar? Porque no sé a quién están adorando ellos. O sea, yo no voy a hablar ni bien ni mal de Juan Gabriel. Simple y sencillamente Juan Gabriel es historia, ya no está en este planeta, y Dios aquí sigue vivo y es eterno para siempre. Debemos comprender esta realidad del poder que tiene la alabanza, la adoración sobre nuestras vidas y sobre la vida de los que nos rodean. Si supiera cuántos testimonios tenemos de personas que han llegado a nuestra iglesia porque van pasando por la banqueta, escuchan la alabanza y se meten y ya no se van. ¿Sabía usted que tenemos un buen número de personas en nuestra congregación que así vinieron a Cristo por la música que escucharon allá afuera, que estábamos tocando aquí adentro? ¿Sí? Y cuando el espíritu malo, ¿verdad? Yo no sé, me puedo imaginar ese momento. Me imagino en ese momento de opresión al rey, a lo mejor acostado en su cama, en su colchón, deprimido, y por ahí allá me imagino a David en un rincón tocando, alabando a Dios. A lo mejor Saúl tarareó junto con él alguno que otro canto. Pero cada vez que David tocaba, Saúl tenía alivio y estaba mejor. Qué bonita conexión de Dios con Saúl. Alivio, rabaj en el hebreo, hallar alivio o desahogo, espacioso, ancho, dar espacio para dar alivio. En pocas palabras, decía un comentarista, David tocaba hasta que Saúl podía respirar libremente. ¿No te has sentido a veces tan agobiado que parece, no te ha dolido tanto el corazón de dolor que dices tú, se va a parar? Yo lo he experimentado, tú no, donde tú sabes que no sé qué va a suceder, pero el corazón está a punto de detenerse de una opresión tan fuerte que siento por el dolor que estoy experimentando. Así me lo imagino, ¿no? David tocaba, como decía este comentarista, hasta que Saúl podía respirar libremente. Dios usaba el don de la música para poner a David en la presencia del rey. Esto es un aspecto fundamental para ti y para mí como cristianos. En la historia de la Reforma, Martín Lutero afirmaba: la Reforma protestante no está completa mientras todos los creyentes no tengan una Biblia y un himnario. Y él decía: la Biblia para que puedan comprender su fe a mayor profundidad, y un himnario que les va a ayudar a expresar con gozo las profundidades de esa fe.
Necesitamos la palabra de Dios y luego adorar para poder gozarnos de la profundidad de la palabra de Dios que ha sido impuesta en nuestros corazones. Y estoy convencido que no se puede tener una verdadera adoración sin estos dos elementos. Por eso inclusive yo recuerdo haber sido instruido en la iglesia metodista y decían: los himnos en realidad son Biblia cantada. Qué importante es que cuando estamos cantando, cuando estamos dirigiendo la alabanza, la adoración, ese es el punto. Biblia cantada, verdades bíblicas expresadas, verdades que exalten en alto el nombre de Dios y de nadie más. Me preocupa cuando los cantos de algunos grupos que encontramos que están en mucho éxito por todas partes y se están exaltando a ellos mismos en lugar de exaltar al Dios verdadero, al único Dios que merece toda la adoración. Porque entonces estás concentrado. ¿Qué podemos tener nosotros de valioso a los ojos? No a los ojos, sino comparado con lo que tiene Dios para nosotros. Nada. Y es en la medida que vamos reconociendo la grandeza, la soberanía, el poder, la eternidad, la misericordia, la gracia de Dios, que podemos entonces empezar a respirar libremente, sentir el alivio que produce la alabanza. Mucho antes de que el hombre existiera, la música ya existía, como les decía. ¿Por qué nos limitamos a adorar a Dios solamente cuando venimos a la iglesia? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué esperarnos? Estaba leyendo una canción que está narrando la vida de Job y dice: la adoración es el lenguaje para hablar con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es un poema porque es una canción, pero me gusta esa canción mucho porque dice: adórale, porque ese es el lenguaje con el que puedes hablar con Dios. Qué bonito es que podamos adorarle. La alabanza y la adoración no es para los demás, es para Dios. Nuestro auditorio es Dios. Estamos adorando para uno, no para una multitud. Somos la multitud adorando a solo Dios. Recuerdo hace tiempo, allá por el 2010, le decía yo a los jóvenes en la alabanza, jóvenes que ya no están ahorita en los grupos de alabanza, y entonces yo les decía: vamos haciendo una cosa, vénganse todos los jóvenes junto con el grupo de alabanza enfrente. Ahora imagínense que está ahí sentado en esa silla, en esa banca, ahí está sentado Dios. Vamos todos a cantarle a Él, ¿sí? No es yo, director de alabanza o músico, cantándote a ti acerca de Dios, es alabarle a Dios. Y tenemos que tener este concepto en la realidad, ¿sí? Nuestro auditorio es Dios. Pero aunque todo parece ir de maravilla para David, lo peor está aún por llegar. ¿Se acuerda que dijimos? Campo de concentración, de entrenamiento, ¿no? Vámonos a 1 de Samuel capítulo 18, brinques al 18, versículo 10. 1 de Samuel 18, 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. ¿Se puede imaginar? Yo me estoy imaginando este panorama. Me imagino a Saúl sin tener paz, así todo desesperado, y David, ¿no? Te adoraré. No sé. Y en ese momento dice que tenía Saúl su lanza en la mano. Y mire, versículo 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo, porque no sé si te pasa, de repente puede ser que hiciste un berrinche y ya aventaste algo, no, pero aquí está aventando y dice: enclavaré a David a la pared. Óigame, este sí está endemoniado. Y dice: pero David lo evadió 2 veces. O sea, ni siquiera fue. Ahora te imaginas así David, así como: te adoro, Dios, te adoro. No sé, yo no sé cómo habrá sido, porque imagínate, dice: si cierro los ojos para alabar a Dios, me clava contra la pared este canijo rey. 2 veces. ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Te imaginas? Todo parecía como otro día normal. David pensando que Saúl se iba a sentir mejor como los demás días, tocando sin imaginarse lo que iba a suceder. Y de repente ya anda esquivando lanzas. Me lo imagino alabando, no sé. Versículo 12, 1 de Samuel 18, 12. Pero Saúl, mire, no pierdas de vista esto, porque a lo mejor sientes que por ahí te están aventando 2 que 3 lanzas. Víboras que atacan, dardos del enemigo que te golpean.
Pero Saúl estaba temeroso de David. ¿Tú hubieras pensado? Observa, imagínate un espectador que está viendo, ¿no? Y ve a un Saúl enojado con una espada, un David inocente, a lo mejor delicadito tocando, y de repente el rey lanzándole. Tú dices, órale, David, cuídate, porque... Y el que tenía miedo era Saúl, no David. Saúl es el que tenía miedo. Algo sucede cuando tú y yo adoramos a Dios. Temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Mi hermano, solo un hijo de Dios puede cantar alabanzas al Señor en medio de sus circunstancias difíciles. Y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl entonces mejor lo alejó de sí. O sea, mejor dijo, ¿sabes qué? Sácate de aquí, prefiero seguir amargado. Y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Ese mismo Saúl que estaba queriéndolo matar tiene miedo. Tantas cosas que la gente hace en nuestra contra. Tantas cosas. Y en realidad nos tienen, aunque sea un poquito de miedo. Sobre todo como cristianos. Digo, no te metas con él porque... Y a pesar de eso, 1 Samuel 18, versículo 14, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. En todos. ¿Sabes que en muchas ocasiones cuando sufrimos somos tentados a desquitarnos o a violentar las leyes de Dios, como a justificarnos en nuestro comportamiento? Pero el hecho de que David hubiera sido sacado de su casa, el hecho de que David hubiera sido al menos en 2 ocasiones con intento de asesinato en su contra, de todas maneras lo vemos que precisamente se comportaba prudentemente en todos sus asuntos. Y esto provocó más miedo, dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjate nada más. Porque no perdamos de vista, David no ha hecho nada malo, en realidad él fue a tocar. Lo contrataron como el director de la alabanza del rey en la corte real. No ha hecho nada malo. Ha sido un modelo de humildad, de sencillez, de integridad en realidad. Y todo se le está viniendo encima al pobre David. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido David? Pero David no cambia su comportamiento a pesar de esos ataques. Y así debemos ser tú y yo como cristianos. Las circunstancias no deben movernos de lo que tenemos que hacer, del comportamiento que debemos tener. No deben modificarnos. David sigue siendo igual de responsable. Versículo 16. 1 Samuel 18, 16. Mas todo Israel, miren, no nada más Saúl, todo Israel y Judá, o sea, el pueblo, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Fíjense nada más, Saúl está queriendo fastidiar a David. Y lo único que hace es que ahora lo manda al pueblo para que el pueblo lo conozca y digan, wow, este es un siervo de Dios. Y ahora todo el mundo está casi, me imagino así como, este es el siguiente candidato, ¿no? No sé, el pueblo lo está viendo bien. Bríncate al capítulo 19, 1 Samuel 19, 8. Después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Está teniendo victoria en su trabajo, en su labor, en sus responsabilidades, pero de todas maneras Saúl no cambia. Versículo 9, ¿no? 1 Samuel 19, 9. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová, otra vez, vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Yo no sé si a pesar de ser un caudillo entraba al palacio y yo, échate otra alabanza. No, David, por favor, porque ando medio inquieto. Mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza, pero en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Otra vez.
Y quiero, para aterrizar el tema de hoy, cómo en este campo de entrenamiento de David, Dios empieza a quitarle todos esos hilos o muletas o protectores que David tenía. Y a veces Dios tiene que venir con nosotros y quitarnos aquellas cosas de las cuales dependemos para caminar nuestra vida espiritual, porque Dios está buscando que solo Dios sea nuestro único sostén, nuestra única muleta, por decir una cosa. Y lo primero que pasa, número uno, es que David pierde su posición. Tuvo que salir huyendo. Ya no está en el palacio, ya no está en las ovejas, tampoco está en el palacio. Se le acabaron los privilegios. Ya no puede comer con el banquete del rey, ya no está tocando la alabanza para el rey, ya no es uno de los funcionarios, ¿sí? ya no tiene credencial de funcionario de gobierno con privilegios, ¿no? Primero que hace es pierde su posición, como perder de repente el trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántas ocasiones dependemos tanto de nuestro trabajo que creemos? Si te pregunto, dices, no, yo confío en Dios, pero estamos viviendo como si dependiéramos más de nuestro trabajo que de Dios, que es quien nos ha dado el trabajo. Y Dios viene y le quita su posición. Pero número dos, pierde a su esposa. Mire, 1 Samuel 18:20. 1 Samuel 18:20. Mical, que era una hija del rey Saúl, amaba a David, ¿sí? Y le dijeron a Saúl, hey, ¿qué crees? Tu hija está enamorada de David. Y le pareció bien a sus ojos. Ay, mira, Saúl ya debe haber querido a David. No. Mire lo que pensaba Saúl. Se la voy a dar para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Mical, la hija de Saúl, era su esposa, y después de huir de Saúl, que acabamos de leer, lo que hace David es que se va a su casa con su esposa. Ok, está bien, ya perdí el trabajo, ya perdí mi posición, ya no tengo la influencia que tenía, ya no tengo los nombramientos que yo gozaba y los privilegios. Déjame irme a mi casa, al cabo tengo mi esposa me ama, mi esposa me apapacha, mi esposa me consuela, a lo mejor me ayuda a levantarme, me da, no sé, a lo mejor me lee algún pasaje que me fortalezca, no sé, y ahí va, ¿no? Después de huir, entonces va a su casa. Capítulo 19, 1 Samuel 19:11. Vamos a ver cómo pierde también a la esposa. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Oiga, este va pero con todo. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Nunca más volvió a tener intimidad y cercanía con su esposa Mical. De nueva cuenta, también de casa tiene que huir. Y ahora ha perdido no solo su posición, sino ahora ha perdido también a su esposa. ¿Qué hago ahora? Me imagino a David, ya no tengo trabajo, ya no tengo posición, ya no tengo una casa, ya no puedo ir con mi esposa. ¿Ahora qué me queda? Oh, ya sé, tengo un amigo, tengo un consejero, más bien, tengo un consejero. Y entonces vamos a darnos cuenta, ahí va en búsqueda de Samuel. 1 Samuel 19:18. Huyó pues David y escapó, y vino ¿a quién? A Samuel. Sí, voy a platicar con él. Él es un profeta, es un juez, un sacerdote. Él me ungió, él sabe lo que estoy experimentando, él sabe quién es Saúl. Voy a platicar con él, él me va a dar consejo, él a lo mejor me da alguna palabra de Dios. Voy a apoyarme en él, ¿verdad? Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. ¿Sí? Pareciera como que David ya no está a salvo en ninguna parte, pero no es así. Versículo 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Y entonces nos encontramos y leemos la historia con detenimiento, que David tiene que seguir huyendo y ahora tiene que apartarse de Samuel, y ahora ha perdido su apoyo, su consejero, ha perdido a Samuel. Todo se viene abajo, todo se derrumba, como aquella canción, todo se derrumbó. Luego lo pensaste, ¿verdad? Te vi la cara, me la soplaste la canción. Híjole. Bueno, es que usted no es de mi generación, ¿verdad? Es una canción muy vieja de... No hago propaganda, pero... Solo le queda un amigo, le queda su amigo. Hoy ya no me queda nada. Perdí la posición,
perdí a mi esposa y mi casa, perdí a mi consejero, mi sacerdote, mi guía espiritual. Voy con mis cuates, voy con mi amigo, voy con Jonatán. Primero de Samuel 20, versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. Jonatán es hijo de Saúl, el mejor amigo de David. Y le dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Jonatán le dice: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa va a ser grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Primero de Samuel 20, 42. Ahí usted puede leer con calma, me estoy brincando por razones obvias. Dice que Jonatán le dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová está entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. David vuelve a tener que huir y ahora ha perdido a su amigo. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a David? Ay, todavía te queda algo, David. Tu dignidad. Tu dignidad. Primero de Samuel 21, versículo 10. Primero de Samuel 21, 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, el rey de Gat. ¿Sabes qué es curioso? ¿Sabes que el rey de Gat, Gat era la región? ¿Sabes quién era de Gat? Goliat. Dios santo, ¿a dónde irías? A todas partes, porque lo del Goliat ya pasó en la historia, lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero bien importante, mire dónde está. Vaya hablando de dignidad. O sea, David, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Te imaginas a David entrando en ese territorio enemigo? A lo mejor te me haces conocido, así como que. Versículo 11. Y los siervos de Aquis, o sea el rey de Gat, le dijeron: ¿qué no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Qué no es este un paladín del pueblo de Dios? Pero David está en un lugar en donde eso no le vale de nada. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ay, nanita, ya me cacharon. ¿Huir? Y aquí nos damos cuenta que es orillado a perder su dignidad. 21:12, primero de Samuel. Y David puso en su corazón estas palabras, lo que oyó, y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat, y cambió. Esta es la primera vez que vemos a David teniendo miedo, porque no nos había dicho más que Saúl tenía miedo. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Vaya manera de perder tu dignidad. Todo un paladín, aquel varón que había, o chamaco que había matado a Goliat, aquel que había estado en el palacio del rey, aquel pastorcito de ovejas que había sido tan fiel y había luchado contra leones y contra osos, y ahora o sea, dejándose la saliva. Imagínese nada más fingir como que está rayoneando las paredes. Ahí está el antecedente del graffiti en la Biblia, ¿verdad? David llegó a tocar piso. Versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. Observe, o sea, qué grado. Este es un loco. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. O sea, David perdió todo, ya perdió la dignidad. ¿Qué se requeriría en tu vida para que fingieras estar demente, loco, babeando? Ya perdiste tu dignidad. Imagínate una foto del Facebook en este momento de David. ¿Te puedes imaginar?
¡Qué increíble! Tocó piso. Ahora me pregunto, ¿por qué Dios lo permite? Estoy seguro que es porque Dios sabe que todo eso David lo tenía como recursos o muletas en su vida. Y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para quitarte todo aquello que está usándote a ti para depender de eso en vez de Dios. Y va a entrar Dios a tu entrenamiento y te va a empezar a remover esas muletas. No porque te quiere fastidiar, sino porque quiere llevarte al punto en que solo dependas de Él. Que solo dependas de Él y de nadie más. Porque sabes que las muletas, esas ayudas, esas cosas o circunstancias no nos dejan depender de Dios. Y es lo que Dios quiere, que solo nos apoyemos en Él. Solo en Él. Por eso dice, no temas, yo te ayudaré. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo, ven conmigo, nada más conmigo. Es al punto en que Dios te quiere llevar y te va a remover todo lo que tenga que remover en tu entorno. Y no me refiero que se tengan que morir las cosas, sino simple y sencillamente te va a tocar en esas áreas. Número 2, las muletas mantienen nuestro enfoque en lo horizontal. Es lo malo. O sea, estoy dependiendo de mi trabajo, estoy dependiendo de mi dignidad, estoy dependiendo de mi casa, estoy dependiendo de mi salario, estoy dependiendo de mis amigos, estoy dependiendo de mi pastor, pero no estoy dependiendo de Dios. Dios quiere mantenernos con la cabeza hacia el cielo. ¿Se acuerda del sermón del domingo antepasado? No tenga espíritu de puerco, ¿verdad? Si usted estuvo aquí, sabe de qué hablo, y si no, compre el cassette. Número 3, ¿mandé? No escucho. No, es adrede, ya sé que saben que no existen los cassettes, yo ya sé, si no se me salió, lo digo adrede porque ya, es para que sepan que había cassettes en un tiempo. Sí sabía que había cassettes, ¿verdad? ¿Sabía usted que en mi tiempo los estéreos del carro, sí, eran de cassette, pero el cassette era un cartucho? No le estoy mintiendo, el cartucho de la música de mi carro era de este tamaño, el cartucho, así, ¿en serio? Y lo metías así en el tablero. Parecía, ahora un estéreo está más grande que el cartucho de antes. Ese era, bueno, es que ya estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero chato también. Dios quiere que levantemos la cabeza al cielo. Otra cosa que hacen las muletas, ofrecen solución y alivio provisional. Provisional. Mira, perdón que no lo tengo ahí en sus notas, pero viene a mi memoria Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Dice versículo 13, 2:13, no 3, 2:13 de Jeremías. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Número 1, me dejaron a mí. ¿Quién soy yo? Dice Dios, fuente de agua viva. Número 2, ¿qué hicieron? Cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice Dios. Y buscaron sus propios recursos. Cavaron sus propias cisternas que no van a acabar reteniendo el agua. Se te va a ir el agua por la sed 3 días y la cisterna no va a sostener el agua 3 días. Se va a tirar. Las muletas ofrecen solución y alivio provisional. Y Dios quiere mantenernos con la vista en alto, buscándolo a Él como la ayuda definitiva, absoluta, eterna, permanente, para siempre. Solo en Él. Y por eso dice, no daré mi gloria a nadie más. Y si hay algo que tú estás teniendo a tu lado, que a quien le estás dando tú la gloria, y no tiene que ser una persona, a que le estás dando gloria tú más que a Dios, Dios puede entrar en su amor y su ternura a removerlo. A lo mejor es lo que ha hecho y está haciendo ahorita. A lo mejor está tratando contigo el día de hoy. Y quiero que sepas, Dios está interviniendo para tu bien, porque en la medida que tú y yo dependamos solo de Dios, es que entonces tú y yo podremos verdaderamente encontrar la paz y el gozo, la satisfacción que necesitamos. Padre bendito, te doy tantas gracias, mi Dios, por tu palabra. Perdónanos, Señor, por todo eso que hemos tenido sustituyéndote a ti, porque hemos puesto cosas, circunstancias y personas, condiciones en lugar tuyo. Y tú deseas
una dependencia absoluta solo en ti. Ven con esta revelación a nuestro corazón, Dios, y que podamos primero darnos cuenta que tú estás acomodando todas las cosas y vas a usar nuestro pasado, nuestras habilidades, a lo mejor aquellas habilidades que ni siquiera nos acordábamos que teníamos, o aquellas experiencias en el pasado que nos sucedieron y ya ni nos acordábamos, y tú las puedes empezar a usar, Señor, para llevarnos a tu propósito, a depender única y solamente en ti, Señor. Revela esta verdad a tu pueblo, mi Dios, y llévales con bien en esta noche, guardando sus vidas, bendiciendo sus caminos, dirigiendo sus pasos en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.